Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 13. Hoy quiero compartirles una palabra que lleva por título falta de profundidad. Falta de profundidad. Mateo capítulo 13, del 1 al 9. Desde el versículo 1 al versículo 9. Ahí, por favor, eso. Vamos a meditar en varias cosas que esta tarde quiero transmitirles de parte del Señor y poder salir de este lugar renovados en nuestro espíritu y en toda nuestra vida. Mateo capítulo 13, del 1 al 9 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Las parábolas eran un método didáctico que Jesús utilizaba para transmitir una verdad. Sí, era un buen maestro Jesús, era el mejor maestro que alguna vez la tierra conoció. Entonces él utilizaba parábolas para transmitir un principio del reino de los cielos, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad ¿de qué? De tierra. Versículo 6, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Parece ridículo esto que Jesús termina diciendo acá, ¿no? Porque todos tenemos oídos, pero muchas veces no prestamos atención a lo que se nos está diciendo. Entonces Jesús dice: a ver, si entendieron, yo me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el que tiene oídos no solo va a quedar en lo que escuchó, sino que además va a llevar a la práctica lo que tenga que llevar a la práctica. ¿Sí? Ahora, falta de profundidad. La palabra profundidad hace referencia a un recorrido desde un lugar de inicio o entrada hasta su parte más profunda. En esta parábola que Jesús cita, vemos 4 grupos de personas que reciben todos una misma semilla. El sembrador es Jesús, que sale a sembrar la palabra y se encuentra en el camino con 4 grupos de personas que reciben todos una misma semilla, pero todos tienen diferentes resultados. ¿Sí? Ahora, en el primer grupo, versículo 4, dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y las comieron. O sea, la semilla se terminó perdiendo. ¿Sí? Se terminó perdiendo. El segundo grupo, versículo 5, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. ¿Por qué? No tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, además, se quemó, y porque no tenía, además de profundidad, no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Primer grupo, dijimos, son los que están junto al camino, que reciben la semilla, pero no pasa nada, vienen las aves y se comen la semilla. El segundo grupo son los que están entre pedregales, que no tienen profundidad. Entonces la semilla cae, crece un poquito, pero una vez que brotó, ¿qué pasó? Se quemó, sale el sol y la quema. Y como no tiene raíz, finalmente se termina secando. Tercer grupo, versículo 7, dice: parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Tercer grupo que nos enseña este texto. Tercer grupo. Yo quiero que vos vayas pensando en qué grupo estás. ¿Sí? ¿En qué grupo estás? Y el grupo número 4, el versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. 4 grupos, diferentes resultados. Todos recibían una misma palabra, pero todos tenían diferentes resultados.
¿Sí? Ahora, Jesús deja que este capítulo 13 de Mateo corra y en el versículo 18 al versículo 23 del mismo capítulo, Él da la explicación de esta parábola. Y Él dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Primer grupo que tiene dificultades. Escucha la palabra, ¿sí? No la entiende, ellos no entienden lo que me están hablando. Entonces, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata. ¿Quién es el malo? El diablo, exactamente. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí? Entonces la semilla no se aprovechó para nada, se perdió. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Segundo grupo, los que están entre pedregales, reciben la semilla, ¿sí? Crece la palabra un poquito. Como no tiene profundidad, sale el sol y se quema, y como no tiene raíz, se termina secando. ¿Sí? Esta Biblia, esta traducción de la Biblia dice que son de corta duración. Son personas que duran muy poquito con la palabra. Tienen corta duración en las cosas espirituales. No profundizan, dice el primer fragmento que leímos. Dice que no tienen profundidad de tierra. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra, terminan tropezando. Segundo grupo. Versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. Estos son aquellos que finalmente terminan engañados por las cuestiones materiales. ¿Sí? Son los que escuchan la palabra, pero como que no profundizan, no van más allá, porque termina la palabra siendo ahogada por las cuestiones materiales. Hasta ahí vamos. Y en el versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 4 tipos de personas, 4 grupos de personas que Jesús lo pone como terrenos. Cada grupo de personas representa un terreno. La semilla es siempre la misma, es la palabra de Dios. Ahora, estos 4 grupos de personas tienen diferentes resultados. ¿Por qué razón? Hay algo que es el común denominador de estos 4 grupos. Los 4 grupos de personas oyen. Los 4 grupos de personas escuchan la palabra. Si ustedes vuelven a leer, se van a dar cuenta que los 4 grupos de personas oyen. El primero oye, pero no entiende. El segundo oye, pero la recibe con gozo, y como no tiene raíz, cuando viene la prueba, termina tropezando. El tercer grupo oye la palabra, pero es ahogada la palabra por las cosas de este mundo, por las cuestiones materiales, por las dificultades que se van planteando, termina la palabra siendo ahogada. Y el cuarto grupo también oye, entiende la palabra y como la entiende, tiene una vida fructífera. ¿Sí? Yo espero que podamos entender esta tarde lo que el Señor nos está hablando. 4 tipos de terrenos, 4 grupos de personas que oyen, que escuchan lo que Dios dice. Muchas veces dicen amén para acompañar al predicador y mantenerlo animado. Pero el asunto es que el primer grupo no entiende lo que se está diciendo. ¿Qué me está hablando? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, trata de meterte en el espíritu de la palabra. Porque si no podemos entender lo que Dios nos está hablando, nos vamos a perder algo importante. ¿Sí? Ese es el primer grupo, que no entiende, escucha la palabra pero no entiende. Escucha lo mismo, pero no puede fructificar porque no entiende la palabra.
porque no entienden. La palabra enseñada no tiene efecto en ellos porque el entendimiento está entenebrecido, está cerrado. Y Pablo dice en el libro de Efesios que él oraba, ¿para qué? Para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, le dice a los de Éfeso. Yo he orado, dice, hago sin cesar. Doy gracias a Dios por ustedes, hago memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué razón? Porque a veces escuchamos pero no entendemos. ¿Por qué razón? Porque el entendimiento está obnubilado, está oscurecido, está apagado. Y podemos estar compartiendo una misma palabra y es como si la palabra hubiese entrado, el famoso dicho, entró por un oído y le salió por el otro. Y perdemos la oportunidad que Dios nos dio de cambiar toda nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos entender. Para eso hay un solo camino, entender la palabra. ¿Hasta acá la vas entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Buenísimo. Alumbrar el entendimiento solo es posible por medio de la palabra. Alumbrar el entendimiento, que entre luz en nuestra mente, es solo posible por medio de la palabra. No hay otra fórmula. No hay otra manera. Dios necesita alumbrar toda nuestra vida por medio de su palabra. Y cuando eso ocurre, nuestra vida empieza a ser transformada. Ahora, cuando eso no ocurre, cuando no entendemos la palabra, caminamos en oscuridad. Caminamos en oscuridad. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar como cantábamos recién, y sin embargo seguir caminando en oscuridad. Porque no estamos entendiendo la palabra. Porque no se trata solo de escuchar. Te acabo de mencionar 4 grupos de personas. Los 4 escucharon el mismo mensaje. Recibieron la misma semilla, pero hubo un 25% de ese 100% que no entendió la palabra. Y cuando no entendemos lo que Dios nos habla, nos perdemos la bendición que viene acompañada con esa palabra. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios va a hablar. No está hablando un pastor. Yo soy simplemente un cartero. Soy, como dije siempre, un repartidor de pan. Yo reparto el pan que Dios me ha comisionado para repartir. Nada más, yo no produzco el pan. ¿Sí? Y Dios, que algo sabe de todo esto, sabe por qué te está hablando esta tarde esta palabra. Ahora, la palabra se pierde, la semilla se pierde cuando no se entiende la palabra. Se pierde. No podemos llevar a la práctica lo que no entendemos. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que orar? ¿Saben que tienen que orar, sí o no? Bueno, entonces, si tenés que orar, si sabés que tenés que orar y esta semana no oraste, entonces no estás entendiendo la palabra. Tan simple como eso. Si la Biblia nos enseña que tenemos que estar en contacto con la palabra, y esta semana no estuvimos en contacto con la palabra, significa que la semilla que Dios nos va dando se la está devorando el malo. Las aves se están comiendo la semilla. Entonces nuestra vida nunca va a salir de ese primer grupo y nunca vamos a ser parte del cuarto grupo, de esos que fructifican, de esos que en todo lo que emprenden les va bien. Nunca vamos a poder salir de ese primer grupo. Tenemos que empezar a poner en práctica las cosas que aprendemos. ¿Cuántos esta semana bendijeron a alguien? Conforme a lo que les dije la semana pasada, el día domingo. Eso es poner en práctica, porque si no la semilla queda sin fruto. Queda sin fruto. Entonces no podemos ver todo lo que Dios quiere hacer porque no salimos del plano de la teoría, no pasamos al mundo de la práctica. En ninguna carrera que vos estudies, en ninguna profesión, en ningún oficio vos te graduás mientras tengas la parte práctica pendiente. Hay una parte que es teoría, pero hay una parte que es práctica.
Y el problema que tenemos es que tenemos demasiada teoría muchas veces, pero no salimos del mundo de la teoría para entrar en el plano de la práctica. Entonces nos perdemos todo lo que Dios nos quiere dar. Anoche venía de un evento en el que me tocó ministrar y cuando volvía, ¿saben qué pasó? Llegué como a las 12 de la noche a casa. Y me vengo en el taxi charlando con el muchacho, a modo de rompehielo, le digo, ¿está tranquila la noche? Sí, me dice. Le digo, ¿vos hacés toda la noche? ¿Cómo estás toda la noche trabajando? Me dice, no, arranqué hace un ratito, dice, pero la verdad es que no me siento bien, tengo más ganas de irme que otra cosa. Le digo, ¿qué te pasó? Dice, estoy con una descompostura fatal, me dice. Pero ¿sabés qué? Me dice, en la iglesia donde estabas vendían empanadas. Y yo dentro de mí pensé, le digo, pero estás descompuesto, ¿cómo te vas a comer empanadas? O sea, querés morir en el momento, flaco. Y entonces agarré y no, le digo, no, porque me veo con la caja, yo con mis libritos a cuestas, a donde voy llevo mis libritos, pongo mi estantería y pongo mi kiosco. Y entonces seguimos hablando. Y le digo, ¿qué te pasó? No sé, dice, me siento mal. Yo bueno, rogaba, venía hablando, te digo que por lo menos lleguemos a casa, que me alcancen a ver, si me despido, aunque sea mis hijos, mi esposa, por la duda. Y entonces en ese momento llegamos ahí, para frente a la puerta de casa, y entonces le pregunto, ¿cómo te llamas? Fulano. Le digo, ¿me permitís orar por vos? Bueno, me dice. Digo, antes de bajarme, le pagué obviamente, lo bendije, no le pagué lo justo. ¡Guau, qué generoso, che! Porque hay que bendecir, mejor es dar que recibir. Y en un mundo donde todos apelan al codito, que nosotros como hijos de Dios tengamos otra actitud, habla muchísimo de eso. Entonces agarré y le digo, ¿me permitís orar por vos? Sí, cómo no. Le digo, quizá en una de esas le digo, ¿Dios va a hacerlo? Le digo, ¿quién te dice? Entonces agarré y le puse la mano en el hombro y yo me pongo en la piel del flaco, pero de hecho acá me roba hasta las pocas ganas que tengo de seguir trabajando. Entonces le dije, no, le digo, tranquilo, le digo, yo soy pastor, vengo de predicar en un evento donde me levantaste vos, le digo, quiero orar por vos. Entonces le puse la mano en la cabeza y le puse la mano en el hombro. Cuando le pongo la mano en la cabeza, como que le agarré un escalofrío. Yo no sé si fue miedo o qué. Entonces terminé orando, terminé bendiciéndolo, terminé declarando una palabra sobre la vida de él. ¿Por qué eso nos puso Dios? ¿De qué sirve que nosotros tengamos tanto conocimiento metido acá si no salimos del plano de la teoría? Nos conformamos con aprender un poquito más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No vamos a ver ningún milagro tranquilitos en la barca. ¿Saben dónde lo vamos a ver? Cuando se levante la tormenta y tengas que hablarle a la tormenta y decirle en el nombre de Jesús, silenciate. Ahí vamos a ver milagros. Ahí vamos a ver milagros. Tenemos que aprender, tenemos que salir del plano de la teoría y entrar en el plano de la praxis si queremos ver milagros, porque si no el malo te arrebata la semilla y te quedas sin esa bendición que significaba esa semilla. El malo, ya sabemos de quién se trata. Ahora, la palabra arrebatar significa quitar con violencia algo. Quitar con violencia algo. O por la fuerza. El diablo no te pide permiso. El diablo, cuando vos recibas esta palabra esta tarde, te va a esperar ahí afuera, va a querer robarte la semilla que fue sembrada. Va a depender de vos cuidar esa semilla y que en los próximos días pueda haber fruto. Va a depender de cada uno de nosotros. El diablo no dice permiso. Quisiera saber si usted me permite entrar. No. Él es violento. Él es un arrebatador. Él viene y roba, hurta lo que no se cuidó, lo que no se entendió. ¿Sí? Entonces ese primer grupo se queda sin fruto porque la semilla fue arrebatada. La semilla fue arrebatada. El segundo grupo que vimos, el de los pedregales, ese grupo de personas también oye la palabra. También. Vos los ves y parecieran tener un impulso importante. En este grupo, dice el texto que leímos, que reciben la palabra con gozo. Ay, qué linda palabra que escuché hoy, y me voy feliz a casa, y bla, 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 bla. ¿Sí?
pero salen motivados del culto, dispuestos a comerse el mundo, pero como la palabra no tiene profundidad, no siguen meditando en ella, no la siguen escuchando, no siguen estudiando, entonces ¿qué sucede? Carecen de profundidad y entonces como no tiene raíz, terminan quemados por el sol y finalmente se secan. Terminan quemados por el sol y finalmente se secan. Por eso hay tanta gente seca. Por eso hay gente que tiene su vida espiritual seca. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la palabra no profundizó en ellos, no trabajó. Tampoco ellos se dedicaron a profundizar, a ir más adentro. Son los que dicen, gloria a Dios, me consagré al Señor, ahora sí vamos con todo. Y como en la semana no buscaron más de Dios, vino la dificultad y la palabra quedó en el olvido. Chao. Hasta la próxima. No voy más a la iglesia porque mirá, me dijeron que todo iba a estar bien y estoy peor que antes. ¿Sí? Me dijeron que iba a prosperar y todo me va para atrás. En lugar de estar más feliz, estoy más infeliz que antes. No sigo más. Son los que no tienen profundidad en la palabra, los que no escarban, los que no profundizan, los que no se dedican a buscar más a Dios. ¿Cuánto conociste de Dios esta semana? ¿Qué más aprendiste de Dios esta semana? Eso es lo que tenemos que pensar. No es que Dios falla. El problema es que nosotros no nos responsabilizamos por la semilla. Dios nos da semilla y esa semilla nosotros la tenemos que plantar, la tenemos que sembrar y la tenemos que cuidar y la tenemos que abonar y la tenemos que regar y cuidar y cuidar y cuidar. Pero va a llegar un día en que vos vas a ver el fruto de esa semilla. Pero si descuidamos las semillas que Dios nos da, entonces es imposible que haya fruto. Vamos a pasarnos toda una vida en el mismo lugar. Y Dios quiere sacarnos de esos lugares en los que no hemos fructificado. Amén. Dios quiere sacarnos de esos lugares, porque la idea de Dios, lo aprendimos hace un par de semanas, es que vos y yo fructifiquemos, es una orden, es un mandato de Dios. No es una buena idea, es un mandato. Cualquier prueba o dificultad a este grupo de los que están entre pedregales los hace abandonar a Dios, la fe, la iglesia, todo. No son personas profundas, no desarrollan una relación fuerte e íntima con Dios. Son aquellos que todo el tiempo están pidiendo una oracioncita, como dije muchas veces. Una oracioncita. ¿Y por qué no orás vos? Está bien que pidas oración, somos parte de un cuerpo y está bueno. Pero digo, vos estás buscando a Dios en los secretos, estás buscando y rebuscando y buscando y seguís buscando, o te das por vencido fácil. No, Dios ya no me respondió. Hace una semana que vengo orando. Una semana. Seguí profundizando la relación, seguí buscando. Y llegará el día en que te vas a encontrar cara a cara con la respuesta. Seguí buscando. Amén. Porque si no, sos de este grupo, de los que no profundizan mucho. Me conformo, salí motivado del culto, salí motivada, pero quedó todo en la nada. Nunca vamos a ver fruto en ese grupo. Porque no tiene profundidad, porque no tiene raíz, porque se terminan secando. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, tenemos que aprender de estas enseñanzas del Señor. Dice el texto que cuando viene la prueba o la tribulación, este grupo de personas tropieza. ¿Qué significa tropiezo? Es todo aquello que puede hacer caer a alguien. Eso significa tropiezo. Pero también esta palabra tropiezo proviene de una palabra latina que significa o que se escribe como scandalum. Tomada a su vez del griego que significa to scandalon, o sea, escándalo. Que significa trampa u obstáculo para hacer caer, pero también significa ocasión para el pecado. Fíjense cuántas cosas encontramos en una sola palabra. Tropiezo significa todo aquello que pueda hacer caer a alguien, significa escándalo, significa trampa u obstáculo para hacer caer a alguien, pero también significa ocasión para el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la semilla cae entre pedregales, esa persona finalmente no fructifica, se seca. Dice que tropieza el texto.
O sea que en lugar de fructificar, muchas veces termina cayendo en una trampa que se llama pecado. ¿Por qué? Porque la semilla no cayó en buena tierra, cayó entre pedregales. Recibimos la palabra, salimos motivados, dijimos este tiene que ser un mes totalmente diferente, hoy estamos arrancando un nuevo mes, pero resulta que a mitad de semana nos encontramos con que ya nos olvidamos lo que se enseñó el domingo, entonces estamos deseosos de que llegue el día domingo nuevamente para recibir una palabra, pero no nos dedicamos a profundizar. Y la persona que no profundiza tropieza, cae, porque no tiene de dónde agarrarse. Porque no tiene espada para pelear. Jesús venció al diablo, bien digo, con la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos vencer porque la palabra que nos ha sido entregada la olvidamos rápidamente. No profundizamos. No nos dedicamos a seguir profundizando y a escuchar una y otra vez, y a leer una y otra vez, y a escuchar, y escuchar, y escuchar. No, como que no nos interesa eso, pero finalmente lo que sucede es que terminamos cayendo en la trampa, en los engaños del diablo. El diablo dice, no hace falta que hagas esto, No hace falta, lo estamos aprendiendo los jueves. Una de las razones por las que Eva pecó fue porque escuchó más la voz del diablo que la voz de Dios. Cayó en la trampa, tropezó, porque no cuidó la semilla que Dios había sembrado en su vida. Después nos preguntamos por qué las cosas me van mal, y porque no estás cuidando la semilla, porque hay pedregales, porque no profundizás, porque no te dedicás a escarbar, y decir voy a buscar más, Señor, y si aprendí algo el domingo voy a seguir aprendiendo, y quiero más, pero no para quedarme solamente con conocimiento intelectual, sino para que eso sea vida. La palabra de Dios no es teoría, es vida. Es vida. Pero tenemos que salir de ese grupo de personas. Cuando alguien sin profundidad en las cosas espirituales enfrenta pruebas, lo que ocurre es que como no maduró, empieza a quejarse de todo y por todo, y todo termina en un escándalo. Termina con el tropiezo de aquel que no profundizó en lo espiritual. Hay mucha gente engañada por estos días porque no profundiza. No profundiza. No busca profundizar y escarbar. Algo tiene que haber. ¿Estoy siendo claro? Mateo capítulo 26, del 30 al 35 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 3 veces aparece la palabra escandalizaréis, escándalo, escandalicen, escandalizaré. 3 veces. Jesús les estaba diciendo: muchachos, esto va a pasar, no les estoy pidiendo su opinión, tiene que pasar. Ustedes, todos ustedes, van a caer en la trampa. Van a caer en la trampa. Todos se van a escandalizar de mí. Todos van a tropezar. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Y ellos, confiados en su autosuficiencia, dicen: no, Señor, nosotros no te vamos a negar. Si es necesario, vamos a morir con vos. No te estoy pidiendo que opines, te estoy diciendo lo que va a suceder. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía, estos no profundizaron. Todavía no entendieron quién es el que está frente a ellos. Todavía no entendieron quién es Jesús. Están confiando más en sus capacidades, en su autosuficiencia, en su fuerza, que en lo que todo este tiempo les he venido enseñando. Esa es la razón por la que mucha gente fracasa en la vida, porque no profundiza en las cosas espirituales. Esa es la razón por la que muchas veces son
devorados por la trampa que el diablo les pone para hacerlos caer. ¿Sí? Jesús les estaba diciendo lo que tenía que ocurrir, pero por no prestar atención a lo que estaban escuchando, no, Señor, nosotros no te vamos a fallar. No, tranquilo, nosotros no te vamos a dejar. Vamos a dar la vida si es necesario por vos. Y a los instantes después estaba sucediendo lo que Jesús les había dicho. Confiar en nuestras fuerzas es una razón para caer en la trampa. Confiar en nuestra capacidad es una de las tantas razones por las que vivimos tropezando. Vivimos tropezando porque no cuidamos la semilla. Creemos que nosotros solos podemos. Creemos que somos demasiado poderosos como para hacerle frente a lo que venga. Error, error. Vamos a caer en la trampa. Vamos a ser personas devoradas por la trampa, por el pecado. Cada vez que vos confíes, cada vez que yo confíe en mis fuerzas, en tus fuerzas, van a terminar mal las cosas. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, a poner nuestra esperanza en Él, a saber que Él puede cambiar toda nuestra vida, a saber que Él tiene resuelta nuestra vida. Si nosotros entendemos esto, entonces no vamos a luchar más nosotros. Señor, vos sos el que pelea por mí. Vos sos el que pelea por mí. ¿Quién de ustedes tiene posibilidades de cambiar la economía de este país? Y entonces, ¿por qué te resistís a creer que Él tiene resuelto todo? ¿Por qué nos empecinamos en seguir esperando que venga un buen político para que cambien las cosas? Las cosas no van a cambiar. Argentina ya tiene un destino en Dios y está escrito. Mi esperanza no tiene, tu esperanza no tiene que ser que cambien los políticos y que venga un buen político a ver si acomoda un poquito esto. No, porque eso es confiar más en hombres que en Dios. Nuestra esperanza tiene que ser Dios. Toda otra esperanza es vana, es sin sentido. Tenemos que mirarlo a Él. En este tiempo tenemos que mirarlo a Él más que nunca, a Él, poner nuestra esperanza en Él, profundizar en la relación con Él. En Él tenemos nuestra vida resuelta, en Él. No en un hombre. Es pérdida de tiempo seguir creyendo que un hombre puede resolver los problemas del hombre. Es pérdida de tiempo. Vas a ser devorado por esa trampa. Vas a perder la semilla que Dios te ha dado este tiempo si no profundizas en Él. Vamos a perder la semilla, iglesia. Despertemos. Despertemos. Hay que despertar, dejar de estar tan distraídos con las cuestiones temporales. Despertemos. Es tiempo de despertar. Dejemos de estar dormidos. Empecemos a darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Amén. Jesús les estaba diciendo esto va a ocurrir, pero porque no prestaron atención a lo que Él decía, tropezaron todos. Estaban con Jesús y tropezaron todos. Todos fueron absorbidos por la trampa. Ahora, no profundizaron, no tenían profundidad espiritual. Eso ocurre cuando no profundizamos. Viene el malo y te empuja para que tropieces. Jesús les estaba diciendo, muchachos, está escrito, tiene que ocurrir. Lo que está escrito, nos guste o no, tiene que ocurrir. Va a suceder aunque vos patalees. Tiene que ocurrir lo que está escrito. Ahora, cuando no escuchamos lo que la palabra dice, o mejor dicho, escuchamos pero no profundizamos, no echamos raíces, viene la prueba y vamos a terminar tropezando. ¿Dónde estás poniendo tus tesoros en este tiempo? ¿Dónde estás poniendo tu corazón en este tiempo? Dice el texto que estos cristianos o estos que crecen ahí entre pedregales son de corta duración, es decir, abandonan ni bien comienzan.
No alcanzan a despegar que ya quieren abandonar el vuelo. Eso sí, salen muy motivados del culto. Sí, este es mi mes, este mes voy a crecer. Y a mitad de semana están volando bajito otra vez. ¿Por qué razón? Porque no profundizaron en lo espiritual, no buscaron a Dios, no tuvieron comunión con la palabra. Pero después pedimos que la semilla fructifique. Si no profundizamos en las cosas espirituales, no va a suceder absolutamente nada. Vamos a ser igual que los discípulos. Vamos a tropezar y vamos a abandonar todo. No me sorprendería que si no profundizamos en las cosas espirituales, de aquí a un tiempo cualquiera de nosotros esté en la vereda del frente. No me sorprendería. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay profundidad espiritual, la falta de profundidad hace que venga el malo y te empuje a pecar, te haga tropezar, te dé el empujoncito que falta, arruinándote la vida. ¿Sí? Miren lo que dice Mateo 24. Mateo capítulo 24, 3 al 4, 13, perdón. Mateo 24, 3 al 13. Dice, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, todo lo que está ocurriendo. Y todo esto será principio, ¿de qué? De dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos que tropezarán. ¿Cuántos? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús vuelve a utilizar acá la palabra tropezarán, que tiene el mismo significado que las anteriores. Jesús agarra, dice, muchos tropezarán entonces. ¿Por qué razón? Te lo aclara en el versículo 12. Porque vieron cómo la maldad se multiplicó y el amor de ellos, de muchos, también dice acá, se fue enfriando. El diablo que hizo con estos muchos, les quitó la mirada de Jesús y empezaron a mirar en lo natural. Mirá lo que está pasando, mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira esto, mira aquello. Y entonces estos muchos que tropezaron empezaron a poner sus ojos en lo natural y quitaron sus ojos de Cristo. Y dejaron de permanecer, de perseverar. Y fueron engañados, fueron atrapados, cayeron en la trampa. Por eso dejaron de perseverar. Empezaron a mirar cómo estaba la realidad del mundo. Empezaron a ver que el padre se levantaba contra el hijo y el hijo contra el padre. Empezaron a ver que las familias estaban complicadas en su seno, el seno materno, del hogar, perdón. Empezaron a ver todos esos líos que estaban, que siempre existieron, pero que ahora se han aumentado. Y entonces la gente, estos muchos, empezaron a mirar, mirá cómo esto, mirá cómo aquello. ¿Dónde está Dios? En el lugar que estuvo siempre, en el lugar donde lo dejaste. No te preguntes dónde está Dios, preguntate dónde dejaste a Dios. ¿En qué lugar lo abandonaste? No es dónde estás Dios. Dios siempre estuvo en el mismo lugar.
esperándote, esperándome con los brazos abiertos. El problema es que muchas veces dejamos a Dios atrás y no escuchamos más lo que Dios nos hablaba. Los 4 grupos escuchaban la palabra. Los 4 grupos escuchaban la palabra. Esta gente, muchos, dice el Señor, tropezarán. ¿Por qué razón? Porque van a poner sus ojos en lo que ocurre en el mundo. Y van a sacar sus ojos de mí. Ahora, no está hablando de gente no creyente, ¿eh? Está hablando de gente creyente. Está hablando de gente que alguna vez tuvo relación con Dios. Y él dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, de los que alguna vez me dijeron, Señor, te voy a seguir, te voy a amar, te voy a servir, voy a hacer esto, bla, 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 se va a empezar a enfriar. Tropezarán muchos, entonces dice. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Esos que no profundizaron terminarán abandonando la comunión con Dios, la comunión con la palabra, la comunión con la iglesia, dejarán de ser fieles a Dios en todas las áreas de su vida. Eso será motivo de escándalo. Muchas veces yo me encuentro con gente que dice, yo alguna vez fui a la iglesia, ¿ahora por qué no vas? No, porque mirá lo que me hicieron. Y eso es mirar, es exactamente lo mismo que está diciendo Jesús. Es mirar al hombre por encima de aquel que está sentado en el trono. Jesús no te ha fallado nunca. Dios no te ha fallado nunca. El problema es que empezamos a mirar lo que ocurre acá abajo y a este nivel muchas veces nos vamos a decepcionar. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. ¿Sí? Cuidado que el malo no nos engañe, que no nos convirtamos en gente superficial, que no nos quedemos a vivir en la superficie, en lo que a simple vista se ve y que parece bueno pero no lo es. Profundizar día a día en tu relación con Dios, crecer día a día un poquito más en tu lectura de la palabra, en tu relación con la iglesia, pero no te quedes en la superficie. No te quedes en la superficie, porque no vas a resistir el día de la prueba. Quedarnos a vivir en lo superficial o sobre la superficie, cuando venga la prueba, va a arrasar con todo. ¿Sí? ¿Amén? Tercer grupo son los que crecen entre espinos. Y los espinos dice que crecieron y ahogaron la palabra, la semilla. ¿Sí? Son los que se dejan influenciar, son atrapados por los afanes y preocupaciones de esta vida y por todas las cosas materiales que terminan ahogando la palabra. Esos son los que crecen entre espinos. Las preocupaciones de la vida ahogan la palabra de Dios, no la dejan crecer, no la dejan expresarse, no la dejan manifestarse. Entonces terminamos perdiendo todo lo que Dios tenía pensado cuando nos dio esa palabra. La palabra se hace infructuosa, significa que no es útil. Eso significa infructuosa, algo que no es útil ni produce buenos resultados. Dios viene y te dice, yo quiero bendecirte, pero vos estás tan preocupado, tan afanado por el día a día, que la palabra esa termina siendo ahogada. Y en lugar de que la palabra tenga espacio para crecer y fructificar, lo que crece es la ansiedad, el afán, el estrés, la preocupación, las cargas. No podés llevar fruto en ese contexto. ¿De qué se enferma la gente por estos días? Ansiedad, preocupaciones, no duerme de noche, muchos terminan tomando miles de pastillas para poder dormir un ratito. ¿Qué pasaría si entendieran esta palabra? ¿Qué sucedería si ellos tuvieran la oportunidad de escuchar una palabra como esta? Decir, bueno, puedo descansar en Dios, Él tiene cuidado de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, dice una vieja canción. Si el mismo Dios que creó las aves las cuida, las alimenta y ellas no hacen nada para tener lo que tienen día a día, ¿cómo no va a cuidar de mí? ¿Cómo no se va a interiorizar por lo que a mí me pasa? La palabra infructuosa no produce, o mejor dicho, que se hace infructuosa, es aquella que no puede tener buenos resultados.
terminamos siendo personas infructuosas nosotros también. No podemos llevar fruto. Escuchamos la voz de Dios, pero no producimos nada útil ni bueno para el reino, porque ahora la palabra ha quedado atrapada entre las preocupaciones, entre los afanes. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado porque ese es el engaño del malo. El malo está ahí atento. Quiere que la palabra que Dios te está dando no fructifique. No fructifique. Estas personas entre espinos son los que se dejaron seducir y conquistar por las cosas materiales y ahora viven preocupados porque, claro está, hay que cuidar con celo todo lo que se obtuvo. ¿Sí? Hay que cuidar lo que Dios nos dio, o lo que se ha logrado, hay que cuidarlo. Pero ahora la preocupación es eso y no eso que viene de arriba, no la palabra. Ahora me tengo que ocupar de lo que logré obtener. Entonces significa que de alguna manera no puedo congregarme porque el domingo que tengo que añadir más horas de trabajo para poder seguir cuidando esto que alcancé. Por eso hay gente que el domingo, en lugar de venir a la iglesia, sigue trabajando. Y por eso cada vez, aunque trabajan más, menos les reditúa lo que logran. Porque hay principios espirituales. La Biblia no es un libro de buenos cuentos lindos, atrapantes, atractivos. Es un libro que contiene principios espirituales que funcionan si el ser humano los aplica. Eso es lo que necesitamos entender. Pero hay mucha gente atrapada entre espinos, conquistada y seducida por todo lo material, entonces viven preocupados. Viven preocupados. La palabra fue ahogada, el malo los engañó, los atrapó haciéndoles creer que no alcanza, que hay que trabajar más porque es lo que Dios manda, porque hay que mantener una familia, dicen, espiritualizando todo, tratando de convencer a los oyentes. Pero que no cambian la mirada de Dios respecto de ese asunto. Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Querés crecer entre espinos? ¿Crecé? ¿Querés crecer entre pedregales sin profundidad? ¿Crecé? ¿Querés que las semillas sigan cayendo junto al camino? Ningún problema. La semilla es para todos por igual. La semilla es para todos por igual. ¿Sí? Cuarto grupo, los buena tierra. Pero parte, dice el versículo 8 de Mateo, capítulo 13, primer texto que leímos, parte cayó en buena tierra, dice, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. O sea, hubo un 25% del 100% de la gente que estaba escuchando que fructificó. Un 25%. 75% restante, aunque escucharon exactamente lo mismo, aunque recibieron la misma calidad de semilla, terminaron perdiéndola. ¿Te das cuenta que no es un problema de la semilla ni del que da la semilla, sino de cómo está tu terreno, de la clase de tierra que hay dentro nuestro, porque somos nosotros? No es un problema de Dios, es un problema nuestro. Este es el grupo al que todos debemos apuntar claramente a pertenecer. Amén. Cuando somos buena tierra, la palabra implantada en nuestra vida empieza a producir fruto, mucho fruto y más fruto. 3 niveles. Mucho fruto, fruto, mucho fruto y más fruto. Fruto, mucho fruto y más fruto. ¿Cuál es la razón? No solo este grupo de personas oye la palabra, sino que además la entiende y aplica. No solo escucha, además la entiende y aplica. Y en eso radica el secreto. ¿De qué te sirve tener una semilla en la mano y decir voy a orar para que crezca, pero nunca ponerla en tierra? ¿De qué sirve tener una excelente calidad, las mejores semillas,
pero seguir sosteniéndola o en la mano o dejarla en la bolsita o en un recipiente ahí. ¿De qué sirve? Y pedir que fructifique. No sirve de nada. ¿Cuándo va a fructificar? Cuando nosotros la saquemos, la agarremos y la sembremos en buena tierra y hagamos lo que tenemos que hacer para que a su tiempo el fruto pueda ser una realidad. En nuestra vida es exactamente lo mismo. No sirve lo que oímos si no tenemos la capacidad de entender y de aplicar correctamente esa palabra. No sirve. Va a quedar en una palabra, algo más que escuché, algo más que aprendí, pero no voy a poder llevar fruto. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿estás entendiendo la palabra esta tarde? Bueno, lo que viene luego es llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica. Y ahí vamos a ver el fruto. ¿Sí? Fruto abundante. Si profundizamos en nuestra relación con el Señor, vamos a ver mucho fruto. En todo lo que hagamos, fructificaremos y nos multiplicaremos. Amén. Vamos al libro de Ezequiel 47. Ya termino. Ezequiel 47. Versículo 3 en adelante, dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. ¿Lo tienen? 47. Ezequiel 47. Dice, del 3 en adelante, 47 del 3 en adelante, dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primera medida, el agua hasta los tobillos. El agua hasta los tobillos es nada de agua, ¿sí? Pero es algo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya vamos profundizando un poquito más. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya es otra medida. No es lo mismo que el agua de los tobillos. Ya estamos un poquito más adentro. Ahora, versículo 5 dice: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, dice Ezequiel, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 4 niveles. 4 figuras que representan también nuestra vida. La primera medida es hasta los tobillos. Esa es la medida que debe tener un creyente nuevito, que durante un tiempo hay que sostenerlo, hay que acompañarlo, hay que decirle lo que tiene que hacer, ¿no? No está tan profundo, pero por lo menos ya está en el agua. El agua ya le llega a los tobillos. ¿Sí? Ahí todavía no ocurre demasiado porque aún tienes el control de todas las cosas. Si se complica un poquito, das un pasito para atrás y ya salís del agua. En esa medida todavía tenés chances de volverte atrás. La orilla está pegada, no hay mucho más que hacer. Si algo se complica, podemos salir rápidamente. Si queremos seguir, lo podemos hacer. Todo está en nuestras manos todavía. Todavía decidimos cuándo sí y cuándo no. Todavía estamos evaluando si avanzamos o no, nos quedamos, si nos consagramos o nos quedamos en la orilla, si seguimos adelante o no. Medimos todavía. Es la entrada a algo mayor, pero dependerá de nosotros qué es lo que decidamos hacer finalmente. Primera medida. La segunda medida dice hasta las rodillas. Siempre el desafío y la invitación de Dios será: busca más. Pedí más, anhelá más, no te conformes. Dios no quiere cristianos en la orilla, que se conformen con el agüita y un poquito de chapoteo, un chiquitito, ya con esto me conformo, y gloria a Dios, aleluya. No, Dios siempre te invita a meterte más adentro, porque las mejores experiencias no están en la orilla, están en lo profundo. Porque las mejores cosas no están en la orilla, están en lo profundo. ¿Sí? Entonces, hasta las rodillas, lo que ya recibiste
no lo perdés, es parte de tu experiencia de vida con Dios, pero es tiempo de seguir adelante. Hasta la rodilla todavía podés hacer cosas, todavía la manejás vos, todavía podés decidir vos qué hacer. Dios siempre te va a empujar. Busca más, no te conformes. ¿Recibiste algo lindo? Busca más. Tengo más para darte todavía. ¿Sí? Amén. Tercera medida. Hasta los lomos. Los lomos es la cintura. ¿Sí? Ya ahí estamos 50 y 50. Depende de la altura que tengamos cada uno, estamos 50 y 50. Pero ya estamos bastante avanzados. Todavía no es lo que Dios quiere, pero ya tenemos ahí bastante. Ahora, esta medida a la cintura refleja la vida de aquellos que están en un 50% comprometidos, que todavía no han rendido su vida a Cristo en su totalidad. Todavía están a la mitad de camino, no son de aquí como dice la canción, ni son de allá, pero ahí están evaluando si finalmente serán o no de los que profundicen en su vida cristiana. Un día están bien y felices y al otro día están mal y tristes. Un día dan y otro día retienen. Un día sí y otro día no. Así van por la vida. Son cristianos que están 50 y 50. Que todavía hay cosas que no rindieron al Señor. Están. Pareciera que están en lo profundo, pero todavía no hay profundidad. ¿Sí? No se puede contar con ellos todo el tiempo, solo cuando tengan ganas. Son personas que no podés contar todo el tiempo con ellos. Ellos van a tener el control y van a decidir cómo y cuándo. Esa es la tercera medida. Pero viene la cuarta medida, que dice Ezequiel que ya el río no se podía pasar si no era nadando. Ahora, en este punto, el profeta descubre que el agua había crecido tanto, que la profundidad del río era otra, y que lo único que le restaba a él era nadar. Entregarse por completo. Estoy acá a merced del río. A merced del río. Y esta es la medida a la que Dios nos invita a llegar. Esta es la medida. Este es un llamado que el profeta recibe de parte de Dios a profundizar en su relación con Él. Dios lo está invitando a Ezequiel y le dice: Ezequiel, profundiza en la relación conmigo. No te quedes en la orilla, no te conformes con llegar o con que el agua llegue hasta las rodillas y hasta la cintura. Metete más adentro, anda más profundo. Eso es lo que Dios nos quiere decir esta tarde. No te conformes con recibir algo chiquitito de Dios cuando todavía hay mucho más de Dios. Todavía hay mucho más de Dios. Pero es solamente para gente profunda, gente que va más adentro. No se queda en la orilla. Gente que dice: gracias Señor por lo que me diste, pero quiero saber más de vos. No me conformo con esto, tengo más deseos de seguir conociéndote, quiero más, no me conformo, quiero ir más adentro. Amén. No te quedes flotando en la fe. Ya con esto, con lo que aprendí, ya está. No te conformes. No te quedes ahí. Busca una experiencia más grande. Busca hacer más, busca profundizar más, aprender más, saber más de Dios. No te conformes. ¿Sí? Atrévete a sumergirte en la presencia de Dios. Señor, ¿qué más querés enseñarme? ¿Qué más querés decirme, Señor? ¿Qué más tengo que cambiar? ¿Qué más querés corregirme? ¿Qué más querés sacar de mi vida? No me conformo, Señor, yo sé que tenés más. Yo sé que podés más, Señor, yo sé que me podés dar más, pero más que vos me des a mí, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer, Señor, para descubrirte. No te busco por lo que me des, te busco por quién sos. No te busco para que me des, Señor, quiero conocer tu corazón, quiero saber cuáles son tus planes con mi vida. Señor, eso es lo que me importa. Eso es lo que me interesa. Amén. Porque si no, siempre vamos a estar ahí. En lo chiquito, ahí vamos a estar ahí. ¿Y cuál es el problema o el riesgo al que nos exponemos? Que venga el malo y nos haga caer en la trampa. Que por no profundizar, de acá a un tiempo nuestra vida sea absorbida
por las trampas del diablo. Muchos tropezarán entonces, decía Jesús. Muchos, no pocos, muchos. Muchos caerán en la trampa, en el engaño. Muchos. Crece en tu relación con Dios. No te quedes en lo superficial. Hay más de Dios. Profundiza en tu relación con Él. Amén. ¿Cuál es la medida de tu relación con Dios? No me respondas, pensá. ¿Cuál es la medida de tu relación con Dios hoy? ¿A los tobillos? ¿A las rodillas? ¿A la cintura? Capaz que alguien dice, bueno, yo siento que estoy en lo profundo. Bueno, seguí profundizando. Seguí profundizando. Siempre hay más para descubrir de Dios. Siempre hay más. Siempre hay más. Amén. Siempre hay más. No te conformes con ir a lo profundo. Si llegaste a lo profundo, buenísimo, pero si no, metete más adentro, más. Porque los que no tienen profundidad se exponen a caer en la trampa del enemigo. Y Dios quiere librarnos de esa trampa. Dios quiere liberarnos de esa situación. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.